Vámonos con el asunto del plástico. Doctor Antonio Sánchez Solís, académico del Instituto de Investigaciones, experto en materiales y experto en procesamiento de polímeros, y la doctora Rocío de la Torre, doctora en biotecnología. O sea, le saben muy bien a las técnicas de composteo y todo este asunto. Entra en vigor a partir del 1 esta ley que conocemos, esta medida de no plástico. Nos agarró en curva. No estamos preparados. Pero y ni modo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué piensas de esta medida, Antonio? ¿Era necesaria meterla así, como dicen en mi rancho, en caliente, para que poco a poco uno se vaya acostumbrando? Porque si no, nunca nos vamos a acostumbrar. Bueno, mira, en los negocios hay un poco de problemas porque la gente todavía no se acostumbra, no lleva su bolsa para adquirir sus productos y se tienen que llevar en la mano. Pues ni modo. Pero en el caso del plástico, pues esta medida a mí me parece un poco contraproducente porque ¿por qué no reciclamos las bolsas? Son productos del petróleo que se pueden reciclar 1000 veces. ¿Por qué solamente las hacemos para un solo uso? ¿Por qué tenemos que sacar más petróleo para hacer más bolsas? Bueno, porque hay 68 y tantos millones de toneladas o miles de toneladas de plástico tirado en México. Sí, Entonces estamos entendiendo. Pero ese plástico no va solito, camina y va al mar, ¿verdad? ¿Queda claro? Entonces es la educación de las personas, realmente no es el plástico, es la educación que tenemos nosotros. Porque crecimos en un mundo, en México, en donde había de todo y siempre hay todo. Exactamente. Siempre hay todo. Entonces, todo. ¿Y por qué hacemos nosotros tanto plástico? Por ejemplo, del PET, nosotros somos el tercer productor mundial de PET. ¿Por qué? Pues porque tenemos petróleo. A ver, ¿por qué vamos a Japón y ahí no tiran ninguna botella de PET? ¿Verdad? Todas las reciclan. Aquí porque lo tenemos, es muy barato y entonces es más fácil y es más barato, si haces un balance de costo-producción, es más barato hacer una botella con una resina virgen que con una resina reciclada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues somos un país petrolero, aquí lo producimos y es más barato hacerlo de la resina virgen que de la resina reciclada. Entonces, el reciclado es problema. Pero en el caso de las bolsas, todas las bolsas se pueden reciclar hasta 100 veces. Y le pones otro aditivo y las puedes reciclar otras 100 veces más. pero entonces hoy se quedan, pues básicamente sin trabajo más de 8,000 personas que trabajan para esa industria. Así es, toda la industria del reciclado y los que hacen bolsas se quedan sin trabajo. ¿Pero por qué? O sea, de verdad es una medida que no tiene lógica. Exactamente porque ese plástico puede ser reciclado otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. O sea, no debe ser de un solo uso. Una bolsa, si tú la guardas y la vuelves a reusar, tú la puedes usar cientos de veces. Pero bueno, ahora resulta que sacamos ese consejo, pues ya que nos llegó que nos tronchó el toro, ¿no? Así Pues es. que nos metieron el cuerno. Sí, pero fíjate, esto pasa por una comisión de la Cámara de Diputados. Ajá. Donde la comisión de la Cámara de Diputados, pues no son expertos en polímeros, no son expertos en plásticos. ¿A quién le piden, vamos a decir, la opinión, ¿no? Tú hablabas hace ratito de la Asociación Nacional de la Industria Plástica, ¿no? No le pidieron opinión a ellos, por ejemplo. No, pues Entonces, imagínate. ¿qué es lo que pasa? Son temas y son decisiones unilaterales nada más. Y entonces, Con gente incapaz, sin conocimiento. pues mira, Porque a lo es que mejor no son tienen capaces, pero conocimiento. les falta información. Entonces, la medida, tú dirías, ¿sería correcta, Fer? O sea, ¿la medida es correcta pero fue mal implementada? ¿O la medida no es correcta, es ignorante? Mira, la medida puede ser correcta, pero sí fue mal implementada. Porque, a ver, tú dices, ya no puedes utilizar bolsas de plástico, pero no das ninguna alternativa. Las bolsas de cartón utilizan mucho más energía para hacerlas y no digamos las de algodón o las de poliéster. Mucha más energía y dejan mucho más huella de carbono como contaminación. Entonces, ¿en qué nos estamos ahorrando? Yo sí veo una diferencia en ese sentido, Rocío, Antonio, en comprar en un mercado y comprar en un supermercado. En el supermercado las cajas, pues ni modo que le pongan las 10 naranjas a la señorita en la báscula esa que tiene, pues se caen. Así es. No es práctico, pues. Sus básculas son para pesarse en una bolsa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le van a hacer esos súpers? Porque entonces también, pues, les puede bajar el negocio.
Pero ya ves, en el periódico ahora sale que ya están de vuelta los cucuruchos de periódico, ¿no? Donde antes hacían un cucurucho. En te lo la ponían, piñata, ¿no? pues, como Sí, en la ándale, piñata. como la piñata, ¿no? Cucurucho de periódico. Puta. ¿Qué piensa, Rocío, de todo esto? ¿Qué información tienes que no sepamos? Y nosotros en ¿Qué tal, Fernanda? Alimentamos Internet. No nos alimentamos de Internet. Lo que se cuenta aquí, lo que se sabe aquí, alimenta Internet. ¿Cómo vas a alimentar Internet con este tema del futuro del plástico? Sí, Fernanda, qué bueno que nos comentas esta situación. ¿Por qué? Porque gran parte de la sociedad, y nos incluimos, pues sí estamos un poco consternados, preocupados, el decir, ¿cómo le voy a hacer con algo tan trivial como la basura, dónde la tiras, o voy al mercado y en qué me traigo mis cosas? Y la desinformación de es composteable, es biodegradable, ni siquiera hay esta información. Si tú dices, bueno, esto es biodegradable, no necesariamente es composteable. Cuando tú hablas con una ama de casa o de manera, digamos, cotidiana, dices, voy a hacer una composta, ¿qué te imaginas? Junto los residuos de cocina orgánicos, los mezclo, los meto a la macetita y esa es mi composta. Pues no necesariamente. Entonces, si tú hablas de que vamos a tener un sistema de bolsas de plástico composteables, no se trata de que yo acumule mis bolsas y las voy a compostear. Tú requieres condiciones de temperatura y humedad específicas. ¿Qué te quiero decir? Para que tú hagas una composta como tal, un sistema de biodegradación por composteo, necesitas alcanzar ciertas condiciones de humedad y de temperatura. No las tenemos en casa, ya no nos hagamos bolas. Entonces, si yo tengo más humedad, eso ya no es composteable, entonces voy a dar origen a que se generen otros microorganismos, pueden no ser hongos, otro tipo de cosas, y eso ya no lo puedo compostear. Ya no son condiciones aerobias donde la bacteria degrada el material. Ya no fue composteable. ¿Qué necesito? Que haya un sistema de recolección para entonces llevar todo este residuo a las plantas de composteo. En la Ciudad de México contamos aproximadamente con 8 plantas de composteo. Platicando con los expertos de estas plantas, pues ya no nos damos abasto. La cantidad de residuos que generamos es muy alta. Entonces, como bien comentaba el doctor Antonio, hay una gran desinformación. Qué bueno que el gobierno esté interesado en implementar condiciones ambientales. Mientras no vaya a salir por ahí el negocio de un compadre de venta de bolsas para la sociedad mexicana. Pero No vaya a allá, ser la ¿no? de malas, de una vez lo digo. No vaya a ser que va a salir prontito el lanzamiento de la venta de bolsas, shalala, shululú, y que van a ser obligatorias para nuestros mandados y que esa empresa hubo una votación en silencio, una, ¿cómo se llama? Consulta y se la llevó el compadre del presidente. No vaya a ser la de malas, ¿eh? Ahí la dejo. Y entonces aquí sí deben de considerar que más allá de decir, bueno, vamos por la bolsa biodegradable, composteable, como le queramos llamar, como bien decía Antonio, como sociedad tal vez es complicado, sí lo es en México, pero deberíamos ir por políticas públicas, por una economía circular. En México tenemos prácticamente una economía lineal en la cual extraes, produces, consumes y desechas. En países como Japón, como bien decía Antonio, pues no hay esto, hay una economía circular. En una economía circular tú buscas por un flujo de materia y energía en el cual tus residuos son mínimos y hay un mínimo de materia virgen que entra al proceso. Perfecto. Pero como gobierno es más difícil. Pero ¿por qué son residuos mínimos? Porque te cuesta. Porque te cuesta. Tú sacas más basura de lo que debes de sacar y pagas una multa. Se acabó. O sea, por eso es que entregan pues lo mínimo. Así es. Vamos a ir a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? No vayan a salir de veras las Bolsamlo. Esas bolsas que no son de plástico, pero sí son de plástico, pero tienen un poco de... pero son honestas. Son bolsas honestas. Son bolsas hechas para tu felicidad. Y que vayan a ser bolsamlos donde lleves los huevos, ¿no? Con todo lo demás de tu comprita y que sea, y el chayote y todo, que entre ahí
y que sean a fuerza, pues, que las tengas que comprar a fuerza. ¿Cómo se dice eso? Pues a fuerza, ¿no? Y que el negocio de las Bolsamblo sea de algún pariente, compadre, tío, nietecillo, no sé, cercano, que a manera de una consulta privada ganó la licitación. Pero las bolsas nos harán felices. ¿Cómo de que no? Pues sí, ya le pusimos hasta título. Las bolsas del bienestar. No vaya a salir un hermano por ahí de algún político, pariente, que haga bolsas y que luego sean esas las que forzosamente tengamos que comprar. Ándele, por ahí puede ser. Ahora, yo estuve en Chile recientemente, en agosto del 2019. Tiene muy resuelto el tema del plástico. Chile fue implementándolo poco a poco, no fue de la noche a la mañana, dio un lapso de unos meses para poder empezar a hacer el cambio. Y lo que decía Carlos Armando en el corte comercial, usan mucho las redes. Ujú. Redes, Sí. este juego de redes que compras en Amazon y en otros lados, ¿no? En donde en esas redes metes absolutamente todo lo que es tu compra. Y está muy resuelto. No ves plástico. Por lo menos, pero fue parejo. No puedes meter las manzanas en una bolsa de plástico. Cuidado si hay que reciclarlas o este tema, pero tampoco te entregan unos pantalones de mezclilla que compraste en una bolsa de plástico. Simplemente se acabaron las bolsas de plástico y lo resuelven con otro tema. Ujú. Sí. Sí, como bien lo comentas, en Chile y en otros países, para darte un ejemplo, en la Comunidad Europea se ha venido trabajando bastante este tema. Sin embargo, no ha sido de golpe, como lo comentaste al inicio del programa, y ellos tienen la previsión, se ha ido viendo programas, precisamente lo que te comentaba de economía circular, y ellos tienen considerado que se aplique la normatividad en un total para el 31 de diciembre del 2023. ¿Cómo es posible que si en Europa ya hay varios años que se ha estado trabajando en el tema, hasta el 2023 se tiene considerado la aplicación o no de la bolsa composteable o biodegradable? Y en México en unos meses pretenden que se haga pues este cambio de cultura o este cambio de legislación. No tenemos una norma bajo la cual nos puedan decir que nos van a multar. Las normas en Europa sí existen. Está la EN 13432, en la cual te definen qué es composteable, qué es biodegradable, cómo lo debes de hacer. Entonces, ha sido un proceso poco a poco. En ese sentido, como decías, puedes ir al mercado, pero, por ejemplo, hay un tema por ejemplo, las etiquetas de los plátanos. El pegostito, ese no es biodegradable ni es composteable. Y eso te va a afectar en tu sistema de composta o de biodegradación. El biofilm, la biopelícula, el plástico autoadherible. No sé, se te echa algo a perder en el refri, lo tiras, ¿dónde lo tiro? Tienes la cultura de quitarle ese envoltorio a lo que se descompuso. Voy por la carne, le echo en la mallita. O sea, sí es un tema muy complejo que va más allá de que nos acostumbremos o no llevar una bolsa de tela al súper o que vayas al mercado. Es todo un proceso de empaque que se tiene que ir sustituyendo, pero como bien decía Antonio, nos deben de dar alternativas, debe de haber normas, política pública y opciones para la población en la cual sepan qué hacer, si lo estamos haciendo bien, antes de que vengan a meter pues multas para todos aquellos que utilicen las bolsas, principalmente en los supermercados y mercados. Aquí hay un dato interesante que quiero compartir con ustedes. Me manda Carlos Armando, fíjense, el 92% de nosotros los mexicanos preferimos hacer compras en el supermercado. El 8% restante lo hacen los mercados. ¿Es esta una medida para entonces acudir más a los mercados, Antonio? Pues podría ser, pero mira, yo sigo con el tratamiento de las bolsas de plástico. Fíjate, una bolsa de plástico biodegradable, fotooxidable o compostable
contamina 1 kilo de esa bolsa, contamina 1000 kilos de plástico para reciclar. Fíjate entonces, ¿tú crees que la gente, las bolsas compostables, las van a poner en la composta? No, las van a utilizar también para otros usos, para poner la basura, después tirarla al camión, y el del camión va a juntar todas estas bolsas y las va a vender al reciclador. El reciclador va a tratar de hacer otras nuevas bolsas, otra nueva película, otro nuevo artículo, y ese artículo no le va a salir bien porque está contaminado con una bolsa compostable, biodegradable o fotooxidable. Entonces lo que estamos haciendo es toda la industria del reciclado la estamos así como tirando al caño. Hay industrias muy grandes. La industria del reciclado en México es muy grande. Aproximadamente de la industria del reciclado se produce, es como el 1% del Producto Interno Bruto del reciclado. O sea, no es poquito. No es menor. ¿No? Son, no sé, más de 6,000 empleados directos en la industria del reciclado. Y y esa industria va a tener muchos problemas por ahora las nuevas normativas de utilizar bolsas compostables, que por cierto no se hacen en México, ¿no? Todas ahorita son importadas. ¿Dónde se hacen? Pues seguramente que las traemos de Estados Unidos o de China. Seguro. Entonces el negocio es de otro. El negocio es, me imagino que alguien tiene ese negocio. Porque ¿cómo se puede implementar de un día para otro? Pues por ejemplo los envases de PET igual, ¿no? Para junio, julio de este año ya no vas a poder utilizar envases de PET para envasar bebidas carbonatadas. ¿Y en qué las vamos a empezar? Si tampoco vamos a poder utilizar bolsas. ¿En vidrio o en jarritos? Pensé en el negocio de aquellos que venden jugos en bolsas. Sí. Uh-huh. Ni bolsa ni popote. Ni popotes. Entonces estás acabando con muchas fuentes de ingresos de gran parte de la población. Mientras sea, a ver, vamos a entender esto. Es correcto decir, mientras sea biodegradable, está bien, porque sí me parece una mentada de madre usar un popote que se tarda 800 años en desaparecer de este planeta. Vamos usando uno que sea pronto o vamos comprando los de metal y los lavemos, ¿no? En casa y los volvemos a usar. ¿Qué opinas de esto, Rocío? Eso que comentas, biodegradable, no necesariamente tampoco es la mejor opción. ¿Por qué? Porque también a nosotros, por ejemplo, en el instituto nos han llegado varias muestras para comprobar si son o no biodegradables. Y no son biodegradables, son fotodegradables. ¿Qué quiere decir? Que tienen un proceso a condiciones específicas de temperatura, rayos UV, rayos X, y se van rompiendo, digamos, en cadenas más pequeñitas. Entonces, en vez de que yo tenga un plástico grande, tengo microplastiquitos. Entonces, estás haciendo una migración de la contaminación. Estás pasando de ver una bolsota a ver microbolsitas, por así decirlo. Y no fue biodegradable. No hay un microorganismo que realmente lo esté degradando. Y como comentaba el doctor, el que sea biodegradable muchas veces termina contaminándote o afectándote aquello que era reciclable. Ni bolsas de plástico biodegradables, compostables ni recicladas están permitidas para distribuir y comercializar en la Ciudad de México, luego de esta ley de residuos sólidos local que prohíbe estas acciones con las bolsas de un solo uso desde el 1 de enero. No bolsas de plástico biodegradables, compostables ni recicladas. Entonces, eso dice. Entonces, insisto, cargamos las naranjas. ¿Qué nos sugieren ustedes, expertos? Porque no puedo llevar bolsas de plástico biodegradable, no puedo. Compostables tampoco. Ni recicladas. Fíjate, ni recicladas quiere decir en este lenguaje reusables, ¿o no? Sí, lo que me comentaba el doctor, entra el proceso de reciclaje de la bolsa. Entonces, pues una solución podría ser de verdad una bolsa de plástico que te diera para utilizarla 1000 veces. Que sea tu bolsa de plástico como las mallas que tú dices, ¿no? Las mallas que tú dices, pues son de plástico también. Las mallas que venden en Amazon y todo son de plástico. Son de plástico. Entonces, pues utilizar mallas en vez de bolsas. Por decir, y los 8,000 empleados cambiarle el nombre nada más. Bueno, pues ya ves que en esta, pues es que eso es lo que quiere la 4T, cambiar los nombres. Así es. Para que no quede nada, porque ahora que no quede huella, si tú haces una malla de plástico
que tenga las mismas funciones que una bolsa, pero ya es malla, entonces ya la puedes utilizar, aunque sea de plástico. Pero la malla, como te va a costar más, no la vas a tirar, ¿no? La vas a guardar y te la vas a traer siempre contigo y te va a servir de bolsa. Eso sería una solución. A ver, sí es un hecho que somos muy dados a pensar que siempre va a haber, nos vamos a salir con la nuestra de una huella en el planeta, porque los mexicanos somos muy dados a eso. Nos vale. La mayor parte contamina, no. Bueno, me platicaba gente en Acapulco este fin de año, me dijo, Fer, no tienes una idea de lo que es el mar. No, lloras. Lloras de lo que te puede escupir el mar de Acapulco. Pensamos que no hay una huella, pensamos que no hay una responsabilidad en el planeta. Pensamos que si tiramos aquí, pues no le afecta al chino que está allá. Y sí se afecta. ¿Cómo le vamos a hacer? Está bien una medida de no bolsas de plástico. Estamos en lo correcto. Está bien. ¿En dónde fue lo que no nos convenció tanto? La transición, que fue muy rápida, ¿no? Un día del 31 de diciembre, del 31 del primero, ya puedes utilizar bolsas y cuál es la preparación o cuál es la información que te dieron que puedes utilizar. A lo mejor ya tampoco puedes utilizar tu cajita de plástico para que la lleves porque es de plástico. Uf. Porque pues la prohibición es bolsas de plástico en cualquier punto de venta, incluso en el comercio informal, que prevé, aquí ya empieza la parte muy seria, que no solo sean 8,000 dedicados al tema de las bolsas de plástico empleados, sino 25,000 empleos estarían en riesgo en la Ciudad de México. ¿Qué piensas de esta normativa para cerrar? Es verdaderamente... ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Tú cómo le vas a hacer, Rocío, en tu casa? Tú sabes de esto, tú sabes de técnicas de composteo, pero pues tienes una casa, ¿no? Sí. ¿Cómo le vas a hacer en tu casa? Pues mira, yo tengo la costumbre desde hace años de precisamente contar con las bolsas de tela, la bolsa para ir al súper. Sin embargo, ¿cómo le voy a hacer con la basura? Mi problema es que, por ejemplo, yo salgo a trabajar y el camión recolector recoge la bolsa con basura en mi casa. Si yo no estoy, ¿qué dejo el bote? Y el bote va a tener orgánicos y tengo otro bote con inorgánicos, o dónde consigo las bolsas. O sea, sí es un tema muy complicado porque, como bien comentas, si nosotros teniendo o no el conocimiento de manera operativa es compleja, ¿cómo le vas a hacer para toda la población? Yo creo que debería de haber un exhorto a las autoridades de que es aplaudible que se preocupen por el medio ambiente, pero que lo hagan realmente con un fundamento. Realmente, ¿cuál es el beneficio? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Quién sale beneficiado? ¿Qué problema pretendes resolver? O sea, realmente, ¿cuál es el problema que quieren atacar? ¿Cómo lo atacan? ¿Qué alternativa tienes? O lo que digo, generan un problema para vender una solución. Pues sí. Y no educar a la población, porque yo les digo, a ver, dejemos todos nuestro basurero de orgánica en la calle mañana. ¿Qué va a pasar? Yo nada más les digo que hay un chorro de perros en la calle que van a causar un caos con el tema de los basureros. Entonces, estas improvisaciones lastiman.